Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, muchísimo drama. Hoy vamos a explorar una joya oculta dentro del inmenso catálogo de Netflix, las series turcas. Pero no cualquier serie turca. Hoy nos centraremos en aquellas que te atrapan desde el primer segundo y te dejan pegado a la pantalla durante 12 episodios. Sí, esas historias que devoras en un fin de semana y que al terminarlas, te dejan con un vacío existencial y ganas de más. Vamos a descubrir esos romances ardientes, esas tramas llenas de giros inesperados y esos personajes que te robarán el corazón. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, por favor, denle like a este vídeo y suscríbanse a mi canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a que esta comunidad siga creciendo. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna de mis recomendaciones. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense un té, acomódense en su sofá favorito y acompáñenme en este viaje por las series turcas de romance y drama que Netflix tiene para ofrecernos. Y para hacer este viaje aún más interesante, profundizaremos en los aspectos que hacen de estas series adictivas. Analizaremos el impacto cultural de las producciones turcas en el panorama del entretenimiento global y daremos algunos consejos para sumergirte completamente en la experiencia de ver una serie turca. Empecemos hablando de Habitación 309. Esta serie es una comedia romántica que, aunque tiene más de 12 episodios en total, su ritmo ágil y sus situaciones hilarantes hacen que los maratones sean obligatorios. La premisa es sencilla pero efectiva: dos personas, Lale y Onur, son obligados por sus respectivas familias a asistir a una cita a ciegas en el mismo lugar, la habitación 309 de un hotel. Por un error, terminan conociéndose y bueno, ya se imaginan el resto. Lo que sigue es una serie de enredos, malentendidos y situaciones cómicas que culminan en una noche inolvidable y, eventualmente, en un embarazo inesperado. Pero Habitación 309 es mucho más que una simple comedia romántica. Es una exploración de las presiones familiares, las expectativas sociales y la búsqueda del amor verdadero en medio del caos. Lale y Onur, a pesar de sus personalidades opuestas y sus circunstancias complicadas, encuentran una conexión genuina que desafía todas las probabilidades. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, el valor de la familia y la superación de los obstáculos. Lo que realmente hace que Habitación 309 sea tan adictiva es la química entre los protagonistas. Demet Özdemir y Furkan Palal tienen una conexión increíble en pantalla y logran transmitir la vulnerabilidad y la torpeza de sus personajes de una manera muy auténtica. Sus interacciones son llenas de humor, ternura y momentos emotivos que te hacen reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Además, la serie tiene un elenco secundario muy divertido y carismático que le añade aún más sabor a la historia. Cada personaje secundario tiene su propia personalidad y contribuye a la trama de manera significativa. Si buscan algo ligero, divertido y con una buena dosis de romance, Habitación 309 es una excelente opción. Es la serie perfecta para desconectar del estrés diario y sumergirte en un mundo de risas y amor. Ahora subamos un poco la intensidad con Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que te hará llorar a mares. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven artista de una familia adinerada. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Amor Eterno es un drama intenso y apasionante que te atrapa desde el primer capítulo con su trama llena de secretos, traiciones y venganzas. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición desmedida y la lucha por el amor verdadero en un mundo lleno de obstáculos. Kemal y Nihan son dos almas gemelas que luchan contra todo pronóstico para estar juntos, pero su camino está lleno de dolor y sufrimiento. Amor Eterno es una serie que te engancha desde el primer capítulo con su trama llena de secretos, traiciones y venganzas. La relación entre Kemal y Nihan es apasionante y desgarradora, y los actores Burak Özçivit y Neslihan Atagul le dan vida a sus personajes de una manera muy convincente. Su actuación es intensa y emotiva, y te hacen sentir cada una de sus alegrías y tristezas. La serie también explora temas como la ambición, la corrupción y la lucha de clases, lo que la hace aún más interesante y relevante. Amor Eterno te dejará reflexionando sobre la naturaleza del amor,
la importancia de la justicia y las consecuencias de nuestras acciones. Advertencia: preparen los pañuelos porque van a necesitarlos. No estoy bromeando, esta serie te hará llorar a mares. Si lo que buscan es una historia de amor más contemporánea y con un toque de misterio, les recomiendo Cruzando Mares. Esta serie sigue la vida de dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas, una joven abogada idealista y un hombre misterioso con un pasado turbio. A medida que se van conociendo, empiezan a sentir una atracción irresistible, pero también descubren secretos que podrían poner en peligro sus vidas. Cruzando Mares es una serie que combina romance, misterio y suspense de una manera muy efectiva. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene al borde de tu asiento en cada episodio. La relación entre los protagonistas es compleja y apasionante, y su conexión se fortalece a medida que descubren la verdad sobre sus pasados. Cruzando Mares es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y la química entre los protagonistas es palpable. Además, la serie aborda temas como la justicia, la redención y la importancia de las segundas oportunidades. Es una opción excelente si les gustan las historias de amor con un toque de suspense y acción. Te aseguro que no podrás parar de verla hasta descubrir todos los secretos que esconde. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Şeref Meselesi. Esta serie nos transporta a la Estambul de los años 90 y nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que son muy diferentes entre sí. Yiğit es un hombre fuerte y decidido que sueña con hacerse rico, mientras que Emir es un idealista que busca la justicia. Sus vidas se cruzan con la de Kubra, una joven hermosa y misteriosa que desatará una rivalidad entre los hermanos. Şeref Meselesi es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares, la ambición desmedida y las consecuencias de nuestras decisiones. La trama está llena de drama, romance y momentos de tensión que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. La serie también ofrece una mirada nostálgica a la Estambul de los años 90, con su música, su moda y su ambiente únicos. Şeref Meselesi es una serie que te atrapa con su ambientación nostálgica, sus personajes complejos y su trama llena de drama y romance. La serie explora temas como la ambición, la familia, la lealtad y el honor, y te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Kerem Bürsin y su cruceta YLDZ hacen un trabajo excelente al interpretar a los hermanos Yiğit y Emir, y Yasemin Alem brilla como Kubra. Sus actuaciones son convincentes y emotivas, y te hacen conectar con sus personajes de una manera muy profunda. Ahora, para los que buscan una serie con un toque más histórico y cultural, les recomiendo El Sultán. Esta serie, aunque tiene muchas temporadas, se puede disfrutar en fragmentos de 12 episodios centrándose en arcos argumentales específicos. La historia se centra en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. El Sultán es una serie épica que te transporta al mundo fascinante del Imperio Otomano. La trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie también ofrece una visión de la cultura, las costumbres y las tradiciones del Imperio Otomano. El Sultán es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y un vestuario espectacular. La serie te sumerge en el mundo fascinante del Imperio Otomano y te muestra la vida en el palacio, las intrigas políticas y las pasiones amorosas. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que le dan vida a personajes históricos de una manera muy convincente. Ali Tergenk y Mary Muzerli ofrecen actuaciones memorables como Süleyman y Hürrem, respectivamente. Finalmente quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC, y sigue la vida de Yaman, un joven de origen humilde que es adoptado por una familia rica. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y rebelde, y juntos tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos. Medcezir es una serie que explora temas como la identidad, la clase social y la búsqueda del amor verdadero. La trama está llena de drama, romance y conflictos familiares que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. La serie también ofrece una visión de la vida de los jóvenes en la sociedad turca contemporánea. Medcezir es una serie que te engancha con su trama llena de drama, romance y conflictos familiares. La serie explora temas como la identidad, la clase social y la búsqueda de la felicidad.
Aatayu Lusoy y Serine y Sarkaya tienen una química increíble en pantalla y logran transmitir la intensidad del amor entre Yaman y Mira. Su actuación es auténtica y emotiva, y te hacen sentir cada una de sus alegrías y tristezas. Y ahí lo tienen, amigos. Un pequeño recorrido por algunas de las series turcas de romance y drama que pueden encontrar en Netflix. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de fin de semana. Recuerden que hay muchísimas más series turcas disponibles, así que no duden en explorar el catálogo de Netflix y descubrir sus propias joyas ocultas. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de Habitación 309, una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír a carcajadas, Amor Eterno, un drama romántico que te hará llorar a mares y reflexionar sobre la naturaleza del amor. Cruzando Mares, una historia de amor con un toque de misterio y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. Şeref Meselesi, un drama familiar con una ambientación nostálgica que te transportará a la Estambul de los años 90, El Sultán, una serie histórica visualmente impresionante que te sumergirá en el mundo fascinante del Imperio Otomano, y Medcezir, una adaptación turca de DOC que te hará vibrar con la historia de amor entre Yaman y Mira. Todas estas series tienen en común el romance, el drama y la capacidad de atraparte desde el primer episodio. Pero más allá de las tramas y los personajes, las series turcas han logrado conquistar al público global gracias a su calidad de producción, su cuidada estética y su capacidad para conectar con las emociones del espectador. Las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la justicia, pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente que resulta refrescante y atractiva. Además, las series turcas suelen tener una duración más larga que las series occidentales, lo que permite desarrollar las historias y los personajes de una manera más profunda. Para sumergirte completamente en la experiencia de ver una serie turca, te recomiendo prestar atención a los detalles culturales, como la música, la comida y las costumbres. También puedes investigar sobre la historia y la sociedad turcas para comprender mejor el contexto de las series. Y por supuesto, no te olvides de los subtítulos, son imprescindibles para entender los diálogos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que disfrutan del contenido que hago. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. También me encantaría que me recomendaran otras series turcas que les hayan gustado para poder verlas y compartirlas con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nuevos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.